Pues bien, paso ahora al punto titulado Superar los problemas psicológicos, de la página 30. Pues bien, este artículo dice lo siguiente. Dicen que todo es posible, pero no podemos caer en el error de creer que un problema psicológico se cure igual que un constipado. Es posible que el tratamiento que iniciaste con un profesional hace tiempo te ayudase a superar tu problema, pero al poco tiempo el problema vuelve a aparecer. Y es que si entendemos los problemas psicológicos como una gripe, debemos convencernos de que pueden reaparecer en cualquier momento. Y eso no significa que el tratamiento no fuese eficaz o que nosotros seamos unos inútiles. Pero, ¿qué hacemos cuando nos constipamos con la llegada del invierno? Bien, pues consultar de nuevo al especialista y poner en práctica los consejos que nos dio en ese momento. Los problemas psicológicos se pueden resolver del mismo modo. No pasa nada porque nos volvamos a sentir mal. Gran parte de los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, pero siempre tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de practicar aquellos ejercicios que nos dieron tan buenos resultados, de consultar al profesional, etc. Bien, muchos problemas psicológicos dejan algunas secuelas que nunca desaparecerán, pero lo que sí puede es cambiar nuestro modo de percibirlas para aceptarlas e impedir que sean un obstáculo en nuestra vida. Por eso, en principio, nadie nos puede asegurar que nuestro problema vaya a resolverse o a desaparecer. Es posible que reaparezca o que surjan otros nuevos, pero siempre debe permanecer esa confianza que nos permita poner en marcha los recursos necesarios para hacer frente a la situación. Bien, pues paso ahora a la página 25 con el punto titulado Los problemas psicológicos. Bien, pues cualquier problema de la persona, excepto el extrínsecamente médico, puede ser definido bajo la categoría genérica de problema psicológico. Cualquier situación que crea malestar para la persona, o preocupa a la familia, o interfiere en el desarrollo normal o adecuado de su vida cotidiana, constituye un problema al que nos enfrentamos de un modo u otro. Pues bien, a veces actuamos movidos por la inercia y nos limitamos a aguantar sin más, en cuyo caso recurrimos a expresiones como «es que él es así» o «tenemos que resignarnos». En ocasiones da origen a nuevos conflictos que provocan a su vez que se recurra a un determinado especialista. Por eso, en muchos casos, el psicólogo tiene que hacer frente al problema cuando ya es muy grave y la situación está muy deteriorada. Detectar a tiempo un problema es fundamental para abordarlo y superarlo con éxito. Cuanto más tiempo tardemos en reconocer su existencia, más difícil será darle una solución eficaz. Ahora bien, no todos los problemas psicológicos han de ser consultados. Podemos tener en cuenta una serie de criterios que nos permitan tomar la decisión de si conviene o no dar ese paso. Averiguar si el comportamiento es normal, o sea, si entra dentro del desarrollo evolutivo de la persona o está originado por una situación concreta. Pongamos por ejemplo el ejemplo del niño de 3 años que está continuamente pataleando y llorando porque quiere que le haga caso o le compre cosas. Este comportamiento desde el punto de vista evolutivo es normal, es decir, la mayoría de los niños de esa edad pasan por una etapa de rebelión que van superando en la medida que sus padres o educadores les enseñan a controlar sus impulsos o emociones. Desde luego no podemos quedarnos con el típico «ya se le pasará»,
pero saber que se trata de algo normal nos puede ayudar a ver su comportamiento de otro modo y no como un problema. Pero ningún padre tiene por qué saber psicología evolutiva y es lógico que se ponga nervioso cuando ha de enfrentarse a un cambio en el comportamiento de sus hijos, que aparentemente es inexplicable. En este sentido, suele ser de gran utilidad hablar con otros padres con hijos de la misma edad que los nuestros, y mucho mejor es el asistir a reuniones de diferentes asociaciones y grupos que organizan bajo el epígrafe general de escuelas de padres. En otros casos, el comportamiento de alguien viene explicado por la situación concreta que está viviendo. Pensemos en la persona que está pasando por un mal momento porque hace un par de días tuvo que sufrir la pérdida de un ser querido. El hecho de que esté triste, alicaídas y sin ganas de hacer nada se puede explicar fácilmente por el hecho acontecido. Ahora bien, esta situación puede dar origen a un problema cuando la persona es incapaz de salir de esa tristeza. Bien, otro punto sería el controlar el tiempo o la frecuencia. Es normal, por ejemplo, que un niño llore, pero si lo hace continuamente, es posible que estemos ante un problema. Lo mismo sucede con otras conductas. No pasa nada porque de vez en cuando nos tomemos una copita, pero si llevamos bebiendo 3 o 4 años a razón de 5 copas diarias, pues la cosa es diferente. Siguiente punto sería el analizar el malestar que ocasiona a la persona padecer ese problema o el grado de interferencia con su vida normal. Para la persona nerviosa que aborda todas las situaciones con una gran ansiedad, puede ser muy molesto, incluso el tener que salir de casa, pues en la calle es donde peor se encuentra. Como nunca sale, no puede relacionarse con los demás, ni estudiar, ni trabajar, ni divertirse. El grado de interferencia con su vida es elevado, pero el malestar que le provoca esta situación dependerá de cómo interprete la persona todo lo que le sucede. Por último, el punto se titula motivar el inicio del cambio ante la existencia de un problema. Motivar el inicio del cambio ante la existencia de un problema. Bien, a veces son los demás los que se dan cuenta de que existe un problema. Para quien lo padece, todo lo que le ocurre forma parte de su vida y son los demás quienes detectan que su comportamiento no es el adecuado. En estos casos, la intervención del profesional suele ser esencial y dirigida a motivar a la persona a reconocer la existencia de su problema e iniciar el cambio. Pero ante la duda, cuando no sabemos si realmente existe un problema o no, cuando nos hemos dicho a nosotros mismos que deberíamos consultar el problema, pero que no nos atrevemos, cuando nos damos cuenta de que así no podemos seguir, lo mejor es el dirigirse al profesional. Siguiente punto, la manifestación del problema. Las dos manifestaciones a través de las cuales podemos apreciar la existencia de un problema son la conductual y la verbal. Es decir, alguien tiene un problema cuando actúa de un modo determinado, no adecuado, o porque nos cuenta cómo se siente. Por ejemplo, una persona tiene un problema o problemas con su madre porque nos damos cuenta de que siempre que habla con ella discute y porque nos cuenta que se lleva mal con ella y sus causas. Ahora bien, los problemas no se manifiestan siempre de la misma forma y tampoco en todas las situaciones. Pensemos, por ejemplo, en la persona adicta a alguna droga. Es posible
que la consuma a una hora determinada del día y solo cuando está en un bar con sus amigos, por ejemplo. Entonces la conducta problemática depende de una serie de circunstancias que les ayudan a mantenerse. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo más sencillo. Seguramente que tus hijos o cualquier persona que conozca se comporta de manera diferente en casa que en el colegio. Lo mismo pasa con los problemas psicológicos. En la mayoría de los casos suelen manifestarse en situaciones muy concretas. Por eso, muchos de los ejercicios que se propone aquí van dirigidos a observar nuestro comportamiento y detectar las condiciones relacionadas con él. De este modo podremos dirigir nuestros esfuerzos a situaciones concretas, a aquellas en las que se produce el problema. Siguiente punto que voy a dar lectura se titula Desprender lo aprendido. Página 23. Dentro de la psicología existen distintos modelos o teorías que intentan dar una explicación sobre el comportamiento del ser humano. Algunos se basan en el inconsciente, otros en el aprendizaje, otros en los pensamientos. La variedad de modelos se complica aún más porque también surgen explicaciones con ideas tomadas de varios teorizadores. Aprendemos de las experiencias vividas, pero también de las que viven los demás. En este sentido, las personas que nos rodean actuarían como modelo. Así es posible que tengamos miedo a ir en avión, aunque nunca hayamos viajado en él, porque conocemos experiencias desagradables que otras personas han tenido. Por tanto, no podemos olvidar la importancia que tiene servir de ejemplo para cambiar o favorecer la aparición de determinadas conductas en los demás. Las conductas que van seguidas de algo agradable o que evitan algo desagradable tienden a mantenerse. Pongamos, por ejemplo, si cada vez que se hace la cama, por ejemplo, tus padres te felicitan o te premian con algo, es muy posible que sigas realizando esta tarea. En el segundo caso, si cada vez que ves un perro te pones nervioso y para evitarlo sales corriendo, lo más probable es que siempre que veas un perro abandones la situación para no tener que enfrentarte a la ansiedad que te provoca el animal. Por el contrario, las conductas sin consecuencias agradables tienden a desaparecer. Imaginemos al niño que nunca recibe ningún tipo de felicitación por hacer bien la cama o doblar su ropa. Es muy posible que estos comportamientos desaparezcan. Los pensamientos están presentes durante todo nuestro comportamiento. Continuamente estamos interpretando lo que nos sucede y según sea el uso que hagamos de nuestros pensamientos, estos podrán ayudarnos o no hacer frente a las situaciones. Bien, independientemente de los principios que aquí hemos comentado brevemente, no debemos olvidarnos de que lo más importante de este modelo es que parte de la concepción de que si hemos aprendido a comportarnos y a pensar de una forma determinada, ¿por qué no podremos desaparecer o desprender aquellas partes inútiles que interfieren en nuestra vida? Bien, ni este ni ningún otro modelo nos puede ayudar a cambiar el pasado de las personas. Ahora bien, sí a adquirir las habilidades necesarias para dar una interpretación diferente a aquellos sucesos que forman parte de nuestra vida anterior, para que nos ayuden a conseguir aquí y ahora lo que deseamos. Por todo esto, partimos de la idea de que la mayoría de las conductas y los pensamientos se pueden cambiar y que cuanto antes detectemos que nos comportamos o pensamos de una manera errónea, más fácil será el cambio. Ahora bien, en muchos casos, para iniciar y mantener este cambio,
hace falta la ayuda de un profesional, lo cual no significa que no estemos capacitados para vivir nuestra propia vida, sino simplemente que habrá una persona que dirija